Dice la palabra en Gálatas 5:22, lo puedes poner en las pantallas. Mas el fruto del Espíritu es amor. Y después comienza a decir, pero no dice los frutos del Espíritu, dice el fruto del Espíritu es amor. Y hemos estado viendo que el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, y ahorita vamos a hablar de la paciencia, pero es una evidencia de que confiamos en el tiempo de Dios, la paciencia. Y quiero que repitamos por favor juntos: la paciencia no es un rasgo de personalidad, es una obra del Espíritu Santo. La paciencia no es un rasgo de personalidad, hermanos, porque existen personas tranquilas por temperamento, pero eso no significa que tengan paciencia en Dios, que tengan esa paciencia de la que habla la palabra. La paciencia en el Espíritu permanece en todo momento, aun cuando todo invita a desesperarse. Y hoy quiero decirles que creo que es una de las situaciones con las que más batallamos. Todos, y yo me incluyo, todos batallamos con la paciencia. Siempre hay un hijo, un compañero de trabajo, una persona que siempre nos viene a la mente que hace que perdamos la paciencia, ¿verdad? Yo recuerdo cuando era pequeño, siempre tuve este tema de la paciencia en mi vida. Yo anhelaba ser grandes. ¿Cuántos niños cuando fueron niños anhelaban ser grandes? ¿Se imaginaban? Todos, nada más yo quería ser grande. Y yo tenía una bardita donde todos los días o cada semana me estaba midiendo cuánto había crecido y trataba de calcular y decía, si crecí esto de tal, entonces en un año voy a crecer. Era frustrante para mí porque yo decía, ¿cuándo voy a ser grande? Y así estaba yo todo el tiempo pensando en cuándo iba a ser grande y no tenía la paciencia. Yo era un niño. Y recuerdo también, el pastor le ha platicado esta historia algunas veces. Una vez me encontró sentado en una silla a un lado de una higuera que tenía mi abuelita, y mi abuelita me dijo, esos higos todavía no los puedes cortar, hijo, los vas a cortar cuando estén maduros. ¿Y cuándo van a estar maduros?, pregunté, y me dijo, vas a tener que esperar. Entonces fui por mi silla y me senté a esperar a que estuvieran maduros. Entonces ahí ha pasado un rato y dice, ¿qué haces ahí? Estoy esperando a que se maduren. Yo estaba esperando, ¿verdad?, con paciencia en ese momento, pero me empezaba a desesperar porque yo quería ese día ya comerme esos higos, ¿verdad? Nosotros debemos de entender que la paciencia es algo que se cultiva. Hoy vivimos en una sociedad donde todo está acelerado. El internet hoy en día es rapidísimo. Yo recuerdo que tú tenías que conectarte al internet. ¿Cuántos estuvieron en esa época? Cuando tenías que desconectar el teléfono para conectar el internet. Y si prendías la computadora y te conectabas a internet, cada conexión a internet te la cobraban. Y la conexión a internet duraba 3 o 4 minutos y se escuchaban unos ruidos bien extraños de la conexión. Y para entrar a un sitio tenías que esperar a que cargara. Y hoy no podemos esperar a que algo esté cargando y estamos desesperados. Los videos duran 15 segundos. Antes eran videos, películas. Después empezaron a hacer videos más cortos y más cortos. Y hoy tenemos videos de 15 segundos. Y así también queremos comida rápida, queremos resultados rápidos, queremos milagros rápidos en nuestra vida. Pero, ¿sabes? Dios nunca ha trabajado con prisa. Dios no hace las cosas y no crea cristianos de la noche a la mañana. Cultiva.
Jesús no fabrica, como les decía, no fabrica cristianos de la noche a la mañana. Él es como un agricultor que va cultivando corazones. Entonces, quiero arruinarte a lo mejor tu expectativa que tenías, que ibas a entrar a la iglesia y de la noche a la mañana ibas a ser diferente. No funciona así. Dios hace una obra, empieza a cambiar tu corazón, y eso es un proceso que dura toda la vida. Toda la vida vamos a estar pareciéndonos más a Jesús. Todas las días vamos a empezar a aprender más del carácter de Jesús. Los niños que vienen al colegio han aprendido los rasgos del carácter de Cristo. ¿Cuántos rasgos son? ¿Cuántos? 90 rasgos del carácter de Cristo. Yo estoy seguro que muchos no podrían mencionar ni 10. Entonces tenemos toda una vida para aprender, para enseñar, para formar nuestra vida en el carácter de Cristo. Y uno de los rasgos más importantes es la paciencia. Y si tú estás anotando, escribe: número 1, la paciencia es el ritmo de Dios. Y quisiera que fuéramos a Hebreos 12, versículo 1. Hebreos 12, 1. Dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia, que dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y el versículo 2 es increíble, dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Qué hermosa palabra. Dice: corramos la carrera con paciencia. Es un poquito contrario a lo que estoy diciendo, ¿no? Ser paciente y correr como que se contrapone, ¿sí me explico? Pero los que saben de atletismo saben que se puede correr con paciencia. Eso se llama maratón. Cuando tú podrías correr mucho más rápido y podrías llegar de aquí a ese lugar en mucho menos segundos, pero vas a una velocidad controlada porque no te interesa llegar a ese lugar, sino lograr llegar mucho más lejos. Entonces vas corriendo de una manera a un ritmo, vas corriendo a un ritmo. Y dice la palabra de Dios ahí: puestos los ojos de Jesús. Y creo que ese es el secreto. Muchas veces nosotros corremos la vida detrás de las situaciones. Andamos corriendo detrás de un milagro. Andamos corriendo detrás de que se pueda solucionar tal situación. Y muchas personas dejan de venir todo el tiempo a la iglesia, y cuando vienen es porque tienen una situación. Y no digo que está mal, Dios te ama y te va a recibir las veces que tú vengas a la iglesia. Pero muchas veces decimos: ahora sí tengo que ir a la iglesia porque tengo un problemón, y ahora sí voy a orar porque tengo un problemón y necesito que Dios me ayude. Y en eso clamamos y hacemos, y tenemos dificultades en nuestro matrimonio, y decimos: no me voy a acercar porque Dios puede hacer un milagro, y tu fe está bien. Pero no podemos ir corriendo detrás de esa situación. Dice: puestos los ojos en Jesús, no mirando tus emociones, dejando de lado esa situación, porque tenemos que mirar a Cristo. Te quiero decir algo: Dios ya ganó esa situación. Cuando miramos el problema nos vamos a desesperar, pero cuando empezamos a mirar a Cristo, aprendemos a esperar. Nosotros, y quiero decirte, si tú veniste con una situación a la iglesia, Dios ya la ganó. No tienes que correr hacia esa situación, corre hacia Cristo. Corre hacia Cristo. No corras detrás de ese milagro. No vengas a la iglesia diciendo: Señor, cámbiame, quítame este pecado.
Simplemente Dios lo puede hacer, lo puedes orar. Pero sabes, Dios es mucho más grande que todo eso. Dios es mucho más grande. Conocer a Cristo es lo mejor. Dice la palabra que busques primeramente el reino de Dios y todo lo demás será añadido. Dios te va a quitar tus cargas, Dios te va a sanar, Dios va a restaurar tu matrimonio. Todo eso si tú le buscas, si tú tienes los ojos puestos en Jesús. Tenemos que correr al ritmo de Dios, tenemos que ir caminando. Alguien me decía una vez, hablando con una persona, estaba diciendo, es que yo creo que la vida cristiana es muy difícil y la verdad ya no me gustó y me voy a alejar de Dios porque es muy complicado. Y yo medité un momento en lo que él estaba diciendo y yo le dije, tú eres padre de familia. ¿Qué te hace pensar que va a ser más fácil vivir fuera de Jesús? ¿Qué te hace pensar que vas a poder dirigir a tu familia? ¿Qué te hace pensar que vas a poder hablar y enseñar y educar a tus hijos fuera de Jesús? La vida sin Cristo es un infierno. Decía el pastor Cash Luna, es más fácil ser santo. Cuando tú vives en una vida lejos de Dios, muchas veces vives sin temor de Dios. Y cuando vives sin temor de Dios, no vas a hacer todo lo que quieras, porque dices, mientras no me vean, mientras no me cachen, yo puedo hacer cualquier cosa. Y muchas veces cuando una persona se aleja de Dios y no tiene el corazón, el temor de Dios de agradarle, muchas veces empiezan a hacer o empezamos a hacer cosas que a Dios no le agrada, empezamos a pecar y empieza a haber mentiras. ¿Y cuántos saben que para ser mentirosos hay que ser muy inteligentes? Es una tarea casi imposible. Porque tú un día dices una mentira, pero como dijiste una mentira, para que esa mentira se sostenga tienes que decir otra mentira y te tienes que acordar de la anterior. Y para que esa tiene que ser una cadena de mentiras y tienes que acordarte de todo y tienes que pensar cómo tiene que funcionar ese castillo de mentiras. Y llega un momento en el que toda esa mentira se va a desvanecer. Y ese es el engaño del diablo. Siempre te va a estar robando la paz. La semana pasada hablamos sobre la paz. Lo primero que pierdes, yo les decía, lo primero que pierdes cuando estás fuera de la comunión con Dios y estás fuera del fruto del amor, es la paz. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estás pensando, suena tu teléfono y dices, híjole, me van a cachar los mensajes que tengo. Suena cualquier situación, pasa algo y tienes temor, híjole, alguien va a hablar. Esa persona me vio mientras yo estaba allá y yo dije que estaba acá y va a decir, y vives con mucha temor, no vives con paz y también te vuelves impaciente. Quieres que las cosas sean rápidas. Entonces, yo te puedo decir, y yo le decía a esa persona, vivir dentro de la gracia de Dios, a vivir agradando a Dios, aparentemente es difícil, pero no es difícil. Es una carrera que vas entrenando. Y déjame decirte algo, y quiero que tu corazón descanse. Aquí no venimos los que somos perfectos. Aquí venimos los que queremos que Dios nos perfeccione. Amén. Así que voltea al que está a tu lado, velo, estás mirando a un pecador. Pero ese pecador se quiere arrepentir. Ese pecador quiere que Dios lo cambie, que Dios lo use. ¿Sabes? Y estas se chocan las pecadoras. No, ¿qué pasó? Cuando nosotros nos liberamos de eso y sabemos que yo una vez fui a terapia y me dijeron, ¿sabes qué? De esta situación de la que estamos hablando,
que era una cuestión que yo quería hablar y me recomendaron hablar sobre todo el tema del duelo y así, y cómo el duelo desencadena una parte de enojo, porque es una etapa del duelo. Entonces me dijeron, mira, el enojo es algo natural y tú vas a batallar con eso, y va a haber el momento en que vas a tener una recaída en el enojo. No siempre te vas a poder controlar, y es importante que sepas cómo reaccionar cuando tienes esa recaída. Y es algo que quiero decirles el día de hoy. Y ahorita vamos a hablar más adelante al final de cómo poder sobreponernos cuando perdemos la paciencia. ¿Qué debemos de hacer nosotros y qué debe hacer la gente que está alrededor de nosotros? Porque no es una tarea solamente de uno en esta ocasión. Número 2, los que estén escribiendo, la paciencia es inteligencia espiritual. Muchas veces hablamos sobre la inteligencia emocional. Todos lo hemos escuchado. La inteligencia emocional es algo de lo que está inundado las redes sociales. Dice Proverbios 14:29. Puedes ponerlo, por favor. Proverbios 14:29. El que tarda en airarse es grande de entendimiento. Otra versión dice, muestra gran inteligencia. Mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Otra vez, el que tarda en airarse, el que puede controlar su enojo, es inteligente. Mas el que es paciente de espíritu mas el que es impaciente de espíritu, enaltece la necedad. O sea que la Biblia está relacionando la paciencia con la sabiduría. Así que si tú vives una vida paciente, tú eres una persona que está desarrollando sabiduría. Algo que yo aprendí hace tiempo y me ha servido mucho es que la inteligencia es algo que tú naces con ello. O sea, hay personas que nacen siendo muy inteligentes, pero la sabiduría no es algo con lo que naces, es algo que tú adquieres. Dicho en otra palabra, tú vas todos los días y compras sabiduría, no con dinero, lo compras con acciones. Todos los días estás cultivando, todos los días que estás orando, estás adquiriendo sabiduría. De hecho, lo dice en los primeros versículos de Proverbios, para adquirir sabiduría, inteligencia. El mundo muchas veces va a relacionar la paciencia con la debilidad. Muchas veces vemos una persona y dice, mira, ahí está esperando, ¿verdad? Se dice, no, si yo fuera él ya hubiera hecho esto. Eso es lo que ve el mundo, pero sabes, en el reino funciona diferente. No siempre gana quien responde primero, no siempre gana quien levanta la mano primero, sino quien lo hace de la mejor manera, con paciencia. Con paciencia. La paciencia controla las emociones antes de que las emociones controlen la vida. Quiere decir que la paciencia no elimina el enojo, lo gobierna. Muchas veces estamos enojados. Yo creo, vamos a poner una situación muy obvia, muy ridícula, por así decirlo. Tú vas caminando en la calle y llega una persona y te agrede, sin que tú hayas hecho nada. Llega una persona, te empuja, te golpea, algo que te enoje a ti. Si tú no vives una vida en paciencia, lo primero que vas a hacer es reaccionar y devolver el agravio, ¿verdad? Pero si tú tienes paciencia, vas a poder controlar el enojo y saber gobernarte. Saber hacer o reaccionar de una manera buena. Pero ¿sabes qué? El mundo va a decir, ese es débil, porque no reaccionó a ese agravio. Y Jesús lo dijo hasta el cansancio.
Aquel que te golpee, dale la otra mejilla. No nos enseña a reaccionar. No nos habla de ojo por ojo, diente por diente. Y muchas veces nosotros vivimos una vida de venganzas, de rabietas, de muchas situaciones en las que nosotros queremos tomar el control de las situaciones, cuando Dios ya ganó. Les había dicho, Dios ya ganó, Dios ya triunfó, Dios ya te dio las herramientas, y una de esas herramientas es la paciencia, y es un rasgo que Dios va a ir cultivando en tu corazón. Número 3, la paciencia es la forma en la que el amor responde. Vamos a 1 Corintios 13, por favor. 1 Corintios 13. Por cierto, ese es uno de los versículos, mis versículos favoritos. Dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada embebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Dice: todo lo sufre, todo lo espera y todo lo soporta. Esperar, soportar, sufrir. El viernes, los que vinieron el viernes, estuvimos hablando sobre la fe. Y una de las cosas que hablábamos en Hebreos 11, donde habla sobre todos aquellos que vieron la promesa y las adoraron, pero Dios estaba reservándonos eso para nosotros. Y muchos de ellos fueron apedreados, otros aserrados, muertos a filo de espada, de los cuales dice el mundo no era digno. Pero sabes, ellos sufrieron el amor. Y hablábamos de una historia que parte mi corazón, porque soy padre de unos misioneros de apellido Lacey. Su nombre, su apellido, y lo lleva a un seminario en la ciudad de Oaxaca. Ellos vinieron a predicar la palabra y en el camino para acá murieron sus 3 hijos. Ve que en ese tiempo, estamos hablando de muchos años, cuando el evangelio apenas era incipiente aquí en el país, había muchas enfermedades como viruela y demás, cólera, y fallecieron sus hijos. Ellos iban de regreso para poder llevarlos a un lugar donde pudiesen atenderlos de mejor manera en Estados Unidos, pero en el camino fallecieron, hicieron una parada, lloraron, y ellos tomaron una decisión: vamos a enterrarlos aquí, en este país, vamos a sembrarlos como una semilla de lo que viene, una semilla de avivamiento. Y ellos se quedaron toda su vida y dieron su vida para predicar el evangelio. Eso es sufrir el evangelio, eso es sufrir en amor. No es una historia romántica, es una historia real de personas que entendieron el mensaje. Lo que dice 1 Corintios 13: todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Y la paciencia es la forma en la que el amor responde. El amor es paciente. Tú no puedes decir a una persona te amo y cada 5 minutos estarle gritando. No puedes decir que amas a una persona y rehusarte a perdonarle. No puedes decir a una persona que le amas y rehusarte a escucharla,
a tener tiempo, a reaccionar de manera impulsiva. Y podemos decir que tenemos problemas emocionales y que necesitamos arreglar esas situaciones, sí. Pero sabes, cuando Dios empieza a hacer una obra en ti y estás vinculado a la relación con Dios, entonces Dios empieza a obrar de manera integral. Y lo hemos visto. Y vamos a hablar cada semana de una forma diferente en la que se demuestra el amor de Dios en nuestras vidas, el Espíritu Santo. Por eso es bien importante, hermanos, que estemos en comunión con Dios. ¿Cómo podemos estar en comunión con Dios? ¿Viniendo los domingos? Esto es estar en comunión solamente nosotros. Ingrid lo acaba de decir, orando. Muy bien, Ingrid. Esa es la forma de estar en comunión con Dios, orando, leyendo la Escritura. ¿Cuántos han estado en esta semana en oración? Levanten su mano. Muy bien. Algunos se van a integrar o nos vamos a integrar esta semana. Y algo que agregamos de una manera muy especial, y lo quiero repetir y lo vamos a estar repitiendo, es que podamos tener un tiempo de lectura de la Escritura. Por cierto, hoy llegaron los tiempos con Dios, los TCDs, para que los recojan. Y si usted no está anotado en TCD, pídalo, anótese para que el próximo mes le esté llegando. Es hermoso poder leer la Escritura. Y mientras tú la estás leyendo, tú estás pidiéndole a Dios que te hable sobre esa Escritura. El tiempo con Dios es una herramienta tan buena porque tú lees la Escritura y probablemente en ese momento no entendiste que Dios quería hablarte a ti. Das la vuelta a la hoja y entonces viene un devocional y viene una historia y viene una aplicación. Y cuando tú terminas de leerlo, tú ya entendiste un poquito más. Y luego empiezas a orar de acuerdo a lo que dice esto. Y cuando tú empiezas a orar, créeme, experiméntalo. Dios empieza a tocar tu corazón de una manera tan hermosa. Porque es como que Dios te está hablando algo fresco. No es lo que oraste el día anterior ni el día anterior, sino es algo nuevo que Dios está hablando a tu corazón. Y eso te da dirección. Eso te ayuda. Vivamos en el Espíritu. Número 4, la paciencia se desarrolla en la sala de espera de Dios. La sala de espera. ¿Cuántos han estado en una sala de espera? Todos, ¿verdad? Todos hemos estado en una sala de espera. ¿Cuántos les gusta estar en una sala de espera? Además, nada más a la hermana. A mí no me gusta estar en la sala de espera. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en una sala de espera parece que el tiempo pasa más lento, ¿verdad? Todo está en slow motion. Y llegas y dices, oiga, quiero pedir informes de esto o vengo a esto. Sí, siéntese, ahí está un asiento para que ahorita lo entendemos. Y estás ahí y ves que todos están mirando y tú estás impaciente. Y todos tienen prisa en la sala de espera porque no hay otra cosa que hacer más que esperar. Estamos acostumbrados a decir, bueno, voy a ir para allá, voy a hacer esto. Y todo el tiempo estamos activos, pero cuando nos sentamos no sabemos qué hacer y decimos que quiero estar activo, quiero hacer algo. Y andamos caminando, vamos a la tienda, regresamos y todavía no. ¿Y qué pasa cuando esa sala de espera se prolonga y se prolonga? ¿Cuántos han estado en salas de espera de hospitales donde tienes que esperar que te den información y ya dieron la información y luego no dieron hasta el otro turno y tienes que esperar y es angustiante? Por eso nos gusta la palabra milagro, pero no nos gusta la palabra proceso, ¿verdad? Sin embargo, quiero decirte algo, aunque no nos guste, la sala de espera de Dios es este mundo, es esta vida. Y esta vida y esta sala de espera forma parte del propósito de Dios. Todos estamos esperando algo, todos estamos esperando una respuesta,
un milagro, una restauración, una puerta, una promesa. Todos estamos invariablemente esperando algo. Pero la espera bíblica nunca es pasiva. No quiere decir que si tú estás esperando vas a estar sin hacer nada. Eso quiero dejarlo muy claro. No es como que vas a esperar simplemente que pasen las cosas. Es una espera activa. Di conmigo, una espera activa. No significa que te cruces de brazos, hermano. Significa que sigas obedeciendo, que sigas creyendo, que sigas sirviendo, que sigas adorando, que sigas creciendo en tu vida de oración mientras esperamos la respuesta de Dios. Y sabes, te voy a decir algo. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Dios te lo prometió, Dios te lo dará. Esa es la confianza que tenemos en Él. Quiero hablarte de Daniel. Daniel recibió las promesas de Dios, pero también él tuvo que perseverar en oración. Él tuvo que perseverar en ayuno. ¿Por qué? Porque Dios decidió involucrar a la iglesia, involucrar a sus hijos en la realización de sus propósitos. Todo lo que Dios desata en el cielo, lo desata en la tierra, pero a petición de su pueblo, porque así lo decidió Dios. Nosotros somos partícipes de su obra. Y quiero decirte algo: la oración activa el plan de Dios en nuestras vidas, activa el plan de Dios en la vida de las personas que nos rodean, de nuestros hijos. Tenemos que aprender a vivir una vida de oración. Y número 5, la paciencia aprende a detenerse. Dice Isaías 40. Vamos a Isaías 40, por favor. Versículo 31. Dice: los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán sus alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dice: los que esperan tendrán nuevas fuerzas. No quiere decir que los que corren más, no es los que viven acelerados, sino los que esperan en el Señor. Y quiero decirte, hermano, hermana, que el andar acelerado no te garantiza avanzar más. Si tú quieres apurarte a hacer y a acelerar los procesos de Dios, no los vas a acelerar. Dios es tan sabio. Dice la palabra de Dios: ¿quién por más? Y viendo el ejemplo que yo dije al principio de cuando yo era pequeño, aunque se esforzase, ¿quién puede añadir a su estatura un codo? Dice la palabra. No puedes acelerar, y cuando lo hacemos alteramos el propósito de Dios. El pastor nos habló sobre toda una serie de procesos, y vemos en la historia, por ejemplo, en la historia de Abraham, cuando quiso acelerar las promesas de Dios y dijo: bueno, aquí está Agar, voy a tener el hijo que Dios me prometió y le voy a ayudar a Dios, porque parece que se le está pasando. Y fue un error catastrófico que atrasó el propósito de Dios. A veces el mayor progreso ocurre cuando aprendemos a detenernos. Muchas veces su voz no la podemos escuchar porque estamos acelerados. Dice la historia de Elías, cuando él está esperando que Dios le hable, pasaron muchas cosas: un terremoto, un torbellino, y donde él pudo escuchar la voz de Dios fue en un susurro apacible.
Y a veces es ahí donde Dios habla, en la quietud. Dios tiene una palabra para ti, pero a veces estás acelerado y tienes muchas cosas que hacer y no te sientas a escuchar lo que Dios te dice. Tenemos que tomar un tiempo. Tenemos que tomar un tiempo para escuchar a Dios. Y por último, la adoración acorta el tamaño de tu problema. Quiero decirte que cuando adoramos, nosotros no vamos a ver que el problema va a desaparecer inmediatamente. A veces sí pasa así, a veces vemos milagros, pero muchas veces no vamos a ver que el problema desaparece. Pero ¿sabes qué va a pasar? Que la adoración va a hacer que el problema se vea más pequeño. ¿Por qué? Porque nosotros nos enfrentamos a un gigante. El problema es el gigante y yo estoy parado frente al gigante. Yo me estoy imaginando un gigante del tamaño de esta estructura y lo puedo ver y puedo decir: ese gigante no puedo con él, y estoy abrumado, ¿verdad? Espantado, aterrado. ¿Qué voy a hacer? Me va a comer vivo. Pero de repente yo empiezo a adorar y empiezo a decir: Señor, ayúdame. Tú puedes con ese gigante. Y en mi adoración de repente volteo y veo que Dios es mucho más grande que ese gigante. Y ese gigante, de ser grandote, yo lo veo pequeño porque veo a Dios más grande. Eso sucede cuando adoramos. Por eso cuando adoramos nos sentimos confiados, porque decimos: ya llegaron los refuerzos, yo puedo con ello. Así que quiero decirte que la paciencia no solamente es esperar, es cómo esperamos. Tenemos que esperar mirando a Jesús, puestos los ojos a Jesús. Debemos esperar adorando, confiando, obedeciendo. El Espíritu Santo no solamente nos quiere llevar al cumplimiento de una promesa. El Espíritu Santo, hermanos, quiere formar carácter en nosotros. Y muchas veces las pruebas que nosotros no queremos, que nosotros queremos que se quiten, es lo que está ayudándonos a formar. Yo quiero preguntarte que puedas examinar tu corazón. ¿En qué área de tu vida todavía quieres correr más rápido que Dios? ¿Qué área de tu vida quieres ir más rápido de lo que Dios está haciendo? Recuerda que el fruto del Espíritu es el amor, y la paciencia no se produce por un esfuerzo humano, sino por la permanencia en Cristo. Pero muchas veces queremos caminar a nuestro ritmo, no al ritmo de Dios. Nuestro corazón tiene que parecerse al de Jesús. Y yo quiero invitarte a que esta semana hagamos algo. Siempre va a haber, como les decía, un hijo, una persona, un amigo, un compañero de trabajo, alguien que muchas veces nos hace perder la paciencia. Y antes de reaccionar como normalmente lo hacemos, yo quiero invitarte a que hagas 3 cosas. La primera es: pon freno, detente. Cuando tú estés a punto de perder la paciencia, no respondas inmediatamente. No envíes ese mensaje, no levantes la voz, no tomes una decisión enojado. Número 2, ora. Aunque sea, ora por 10 segundos y dile: Espíritu Santo, produce paciencia en mí. Espíritu Santo, obra en mi vida, porque esto me rebasa, esto es difícil para mí.
Y no estoy hablando de berrinches. Yo sé que yo vivo todos los días situaciones, en familia vivimos situaciones, en el trabajo. Hay gente que no tiene a Cristo en su corazón y muchas veces los clientes son difíciles. Pero nos detenemos y oramos. Y número 3, adora. Tenemos que recordar quién es Dios. Cuando adoramos, el problema deja de ser el centro y Jesús ocupa el lugar, el centro. Y esa situación se convierte en un altar y no en un campo de batalla. Qué hermoso cómo Dios puede cambiar una situación. Y de ser un problema, tú conviertes ese problema o esa situación en un altar de adoración. Voy a pedirte que te pongas de pie, por favor. Voy a tener paciencia a esperar a todos que se pongan de pie. Quiero también hablar sobre lo que dije en un principio. No porque tú hayas escuchado este mensaje, no porque tú hayas tomado la decisión, quiere decir que no vas a perder la paciencia. Sería muy ingenuo pensar que vamos a salir de aquí ya transformados. Todos estamos susceptibles. Y dice la palabra de Dios: aquel que sienta que esté firme, mire que no caiga. Pero si tú caes y pierdes la paciencia, no dejes que el diablo te hable a tu corazón y que te diga: ¿sabes qué? No sirves, ya deja todo atrás. ¿Para qué vas a la iglesia? Pura hipocresía, ¿verdad? Así suenan los pensamientos. Así es el tono del diablo, de desánimo, de derrota. Porque el diablo te está diciendo: te derroté, te acabé, tú no puedes, no eres digno. Pero no te lo dice con esas palabras, te lo dice de una manera en la que tú te sientes como víctima. Así que si tú pierdes la paciencia con tu esposa, con tus hijos, aparte de pedirle perdón a ellos y arreglar esa situación, habla con Dios y dile, y dite a ti mismo también: hoy encontré otra área donde el Espíritu Santo quiere seguir trabajando en mí. Y dile al Espíritu Santo: obra en mi vida, obra en mi vida. Si ustedes se dan cuenta, yo siempre que puedo compartir o que me toca compartir, yo siempre les hablo de algo práctico. Porque de nada sirve que yo les diga: vamos a recibir unción y milagros y algo que tú vas a sentir, pero tú llegas a tu casa y empiezas a gritar y todo eso se desvanece. Me encanta el tema de la unción, me encantan los milagros. Es bonito y es parte de la vida cristiana, pero Dios me ha hablado mucho acerca de lo práctico. Porque muchas veces salimos casi en una nube de la iglesia, pero cuando salimos y estamos en una situación real, no tenemos las armas para reaccionar. Y hoy quiero darte esta herramienta, que tú puedas hablar con Dios y le puedes decir: sigue tratando en mi vida. Porque el fruto no se cultiva de un día para otro. Un fruto se cultiva. Perdón, un fruto no aparece de un día para otro, un fruto se cultiva. Por eso es el fruto del Espíritu, porque se cultiva. Y quiero también hablarle no solamente a ti como persona, sino a todas las personas que te rodean.
Tú en tu faceta de esposa, de esposo, de hijo, de padre, de amigo, de compañero de trabajo o de jefe, de empleado. Evita, te voy a decir algo, evita por favor a toda costa ser usado por el diablo. ¿Cómo es eso? Cuando una persona pierde la paciencia, vamos a poner de ejemplo, ¿no? Un esposo sale de aquí y hablamos sobre la paciencia, y en un momento dado se enoja y pierde la paciencia. La esposa regularmente diría algo así: ¿y para eso pasaste al frente? ¿Y para eso levantaste tus manos? De nada sirvió. Sabes, eso que estás diciendo no abona. Eso tú le estás dando voz a algo que el diablo va a hablar a su corazón y lo vas a reafirmar. No hagas eso. Hay otros momentos para poder hablar, pero si tú ves que una persona en un momento perdió el control, no señales, porque lo único que vas a hacer es ayudar a que esa persona siga desanimándose. Si tú ves que una persona perdió el control, sé sabio. Dice la palabra de Dios en Proverbios: la respuesta agresiva hace subir el furor, mas la respuesta sabia hace que todo, lo estoy parafraseando, hace que las cosas se estabilicen, se tranquilicen. Si tienen el versículo ahí me lo pasan, ahorita no lo tengo escrito aquí. La respuesta blanda apacigua la ira, mas la respuesta necia hace subir el furor. No seamos necios, no queramos rematar. Si tú sabes que una persona batalla con la ira, ora por esa persona, ayúdale. No le estés achacando las situaciones. Trabajemos en equipo, porque ¿quién gana? ¿Quién gana de todo esto? Esposas, ¿ustedes qué ganan con decir, haber dicho, esposos, haberle recriminado eso? Hijos, ¿qué ganamos? No ganamos nada, pero gana el enemigo, que trae mucha desánimo. Y muchas personas de ahí dicen: no, pues entonces ¿para qué voy a la iglesia? Ni voy a ir, porque no puedo cumplirlo, ¿verdad? Y ahí está ganando el enemigo. Vivamos una vida en oración. Así que quiero pedirte que si tú estás, no te voy a pedir que pases al frente, que tú simplemente levantes tus manos. Si tú reconoces que has vivido acelerado, que has reaccionado antes de orar, que hablas antes de escuchar, yo estoy levantando mi mano ya, que te desesperas antes de confiar. No es que seas una mala persona, es que reconoces que el Espíritu Santo debe seguir obrando y formándose dentro de ti. Y hoy vamos a pedir que el Espíritu Santo obre en esta situación que es tan difícil para muchos de nosotros, que nos dé la paciencia, nos enseñe a esperar pacientemente, nos enseñe a caminar en una vida de obediencia, a caminar y a orar como conviene, a llenarnos de la palabra. Espíritu Santo, todas las manos que están levantadas, que reconocen que tú debes seguir formando en sus vidas, Señor, que tú les puedes ablandar su corazón, que tú puedes volverlos odres nuevos, Señor. Señor, odres en los que tú puedas depositar algo nuevo, algo fresco, Señor, una palabra nueva,
una palabra, Señor, que redarguye corazones, una palabra, Señor, que trae vida, Señor, a los que están a su alrededor. Que tú puedas derramar tu Espíritu Santo en sus vidas, pero en odres nuevos, en personas, Señor, que pueden ser pacientes, Señor, que pueden, Señor, sufrir, Señor, aún los agravios, Señor, que pueden, Señor, llevar a cabo, Señor, tu obra, Señor, sin descansar, sin desesperarse, Señor, que pueden llevar tu obra,